¿Qué tal, queridos amigos? Una vez más, tenemos que hablar de la tragedia. La tragedia que es producto de dos elementos que parecen inmersos en la clase política mexicana. La negligencia brutal y la impunidad que verdaderamente es atroz. Negligencia en cuanto a que cuando se trata de hacer obras públicas, los funcionarios más piensan en sus bolsillos que en los intereses del colectivo. Y impunidad, cuando sabemos que quienes delinquen criminalmente ejerciendo la política no tienen consecuencias. Solamente tienen consecuencias aquellos que mantienen problemas personales con el titular del Ejecutivo Federal, como en el caso, por ejemplo, de Rosario Robles Berlanga, sin que esto sea justificatorio de la estafa maestra. Pero ¿dónde están los verdaderos responsables? Los exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray, José Antonio Meade Curibreña y el propio expresidente Peña Nieto. ¿Dónde están? Porque Rosario Robles fue simplemente un alfil en el ajedrez de la corrupción. Los grandes, las torres, los caballos, el rey y la reina, no están nunca sometidos a juicio. Y ahora, como tanto se dijo, colapsa un puente de la línea 12 del metro, de la misma línea que fue motivo de acusaciones severas contra Marcelo Ebrard Casaubon cuando dejó el gobierno del entonces Distrito Federal. En 2013 comenzaron a surgir las versiones acerca de que a pesar del elevado costo de la obra, que además se encareció sin justificación alguna, de los 5,000 millones de pesos previstos a 25,000 millones, nadie sabe para qué sirvieron esos 20,000 millones de más si la obra quedó en penoso estado. Tan penoso que Marcelo Ebrard pretendió defenderse y los diputados de entonces no lo dejaron, hablando ya del 2013, y prefirió marcharse al extranjero, a Europa, a París, una ciudad en donde se la pasa cualquier turista muy bien y sobre todo si hay dinero de por medio. Y ahí estaba con su esposa, Rosalinda Hueso, que por cierto fue embajadora de Honduras en México, y dicen que era muy cercana al que fue presidente, Manuel Zelaya, quien también en medio de la corrupción tuvo tanto dinero como para armar las primeras marchas de migrantes para introducirse a México supuestamente para ir a los Estados Unidos. Fue esta una venganza contra Marcelo Ebrard por haberle quitado a la novia. No lo sé. Pero ya ven ustedes cómo es que es importante a veces entrometerse en la vida privada de los funcionarios públicos cuando esta vida privada tiene repercusiones en la vida pública. Porque si no entendemos estas cosas, entonces nos quedamos siempre a medias. Pues bien, en el caso de Marcelo Ebrard, fue acusado de aumentar el costo de la obra de la línea 12 del metro y sobre todo de haberla construido sin la más mínima precaución, sin los más mínimos cuidados y con muy malos materiales. Todo esto se dijo en el 2013 y se dejó pasar, pero por aquello de que pudiera pasar una tragedia, se decidió parar el metro, esa línea del metro, durante un buen tiempo, en 2014, para que pudiera rehabilitarse al público. Y se rehabilitó en tiempos de Miguel Mancera, quien ahora forma parte de la cáfila de maleantes también, que elevan al PRD o que le dan oxígeno todavía a este partido
en la Ciudad de México y en otras latitudes, cuando ya aparecía un muerto después de la decisión de López Obrador y sus seguidores para fundar ese engendro llamado Morena, como la morenita del Tepeyac, que este no es engendro, sino es parte de la devoción de un pueblo que es devoto de la Virgen y que por eso se confunde cuando se habla de Morena. Hasta ese grado de pillastre llega el presidente de la República, a ese grado de manipulación. Pues bien, volviendo a la línea 12, hay más de 23 muertos hasta el momento. Hay todavía personas enterradas dentro de los vagones. Hay decenas de heridos. Y todo porque se colapsó un tramo del metro, a pesar de que la jefa de gobierno actual de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue advertida una y otra vez de que en varios tramos de la obra había fisuras, había grietas, había desniveles que podían poner en peligro la circulación del metro por esas vías. Y volvió otra vez a aparecer el fantasma de la negligencia. Y por supuesto, ahora también aparece el otro fantasma en maridaje con la negligencia, precisamente la impunidad. El presidente abraza a su colaborador, el canciller Marcelo Ebrard, y le permite hablar en su mañanera para que pueda justificarse, porque a él se le señala como el responsable de esa obra, la línea 12 del metro. ¿Y qué fue lo que dijo Marcelo? El que nada debe, nada teme. Y volteó a mirar al presidente de la República en una especie de complicidad manifiesta, a sabiendas de que nadie lo tocará si la suprema voluntad mandante, que no del mandatario, así lo determina. Marcelo puede estar tranquilo. Y Claudia Sheinbaum también. Ella es corresponsable. Uno, como constructor de la obra y como el hombre que con sobreprecio se llevó una enorme tajada por la misma, a pesar de lo mal construida que estuvo la línea 12. Y otra, por haber sido la jefa de gobierno, advertida 1 y 100 veces de los riesgos inminentes de la obra misma, que se colapsó dramáticamente ayer, 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, martes 3 de mayo. Anteayer, porque ustedes están viendo este comentario hoy 5 de mayo. Pero qué terrible es sentir el dolor de la impotencia como ciudadanos al percatarnos de que no va a pasar nada en cuanto a los verdaderos responsables. No va a pasar nada porque se están jugando la pelotita entre ellos, sobre todo buscando a quienes fueron contratados ex profeso para hacer la obra y dejaron una defecio como tal. Dejaron una obra mal terminada, mal hecha, para que pasaran ahí miles y miles y miles de compatriotas todos los días que van a sus trabajos, que regresan de los mismos y que creyeron que esta obra era funcional porque así se los dijo. Y lamentablemente ahora 23 de ellos o más están muertos y decenas de heridos están sufriendo las consecuencias de haberse subido a esos vagones de la muerte. ¿Y qué va a pasar? Marcelo Ebrard seguirá siendo canciller, porque lo abraza el presidente, porque no lo van a investigar, porque no van a indagar hasta dónde su negligencia es responsable de esta terrible desgracia. Y Claudia Sheinbaum seguirá siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México, a pesar también de su brutal negligencia, porque la impunidad en este momento es el elemento más fuerte que tiene la clase política mexicana.
Por eso los hombres públicos en nuestro país se han convertido en caricaturas, en marionetas, en elementos que no sirven para nada más que para mofarse del pueblo de México, en elementos que prohijan la muerte brutal porque no son capaces de evitar las tragedias, porque no son capaces siquiera de responsabilizarse de las mismas, porque sencillamente no les importan los mexicanos más que a la hora de que sufragan, de que votan. Y así todo. ¿Habrá todavía personas que quieran votar por Morena el próximo 6 de junio, el partido del presidente? Que por cierto, el presidente ya se dio cuenta de que va a ser difícil salvar a su partido, al que él hizo a imagen y semejanza suya. Morena puede ser marginada para fundar, o no fundar, sino para hacer fuerte a otra institución partidista, Fuerza por México, a la que dicen que el presidente puede sumarse para dejar atrás a Morena, que debe cambiar, dijo ya, hasta de nombre, siguiendo las reglas del viejo PRI, que antes se llamó Partido Nacional Revolucionario y pasó después a ser el Partido de la Revolución Mexicana, para aterrizar siendo el Partido Revolucionario Institucional. Ahora pues Morena, no sé, se llamará La Prieta, o se llamará La Negrita, o se llamará Blanco y Negro, no sabemos, pero va a cambiar de nombre, porque ya lo del Movimiento de Regeneración Nacional ya parece verdaderamente una ofensa el solo pronunciarlo, porque sabemos perfectamente bien que la Cuarta Transformación ha colapsado, como ese puente de la línea 12 del metro, que ha causado dolor y ha provocado un drama que no merece México, que no merecemos los mexicanos, pero que sirve para que el presidente se lave las manos y abrace a los responsables de este drama, que va sumándose uno a uno a todas las tragedias nacionales. 4T, no, ya van como 40 tragedias. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.